El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Quiero compartir con vosotros algo que el Señor me ha regalado estos días que he estado de retiro. Y mirad que uno lleva años meditando la palabra de Dios, viviendo Navidades, pero siempre el Señor te ilumina algún misterio, algún aspecto que puede ayudarte a entender y a profundizar. A la luz de este Evangelio de la visita de María a Isabel, sabéis que en cuanto María recibe la misión, el anuncio del ángel Gabriel, el ángel Gabriel le comunica que Isabel está también embarazada. Y entonces María inmediatamente, dice el Evangelio que hemos escuchado, se puso en camino deprisa a la montaña. El Papa Francisco meditaba este texto el año pasado cuando la JMJ de Lisboa, y el Papa Francisco insistía en este deprisa, inmediatamente, porque la Virgen no se lo piensa ni un instante. María comprende que Isabel la necesita e inmediatamente hace la voluntad del Señor. La caridad tiene que ser así, inmediatamente, deprisa. Y el Papa decía eso, ¿no? Cuantísimas veces nos encontramos situaciones en la puerta de nuestra casa, No hay que pensar en el tercer mundo, en África, sino muchas veces esos Lázaros que tenemos a la puerta de casa. Y aquí en nuestro pueblo los tenemos en la puerta de casa. Y esas personas que muchas veces se nos han convertido en personas invisibles, situaciones de dolor que se nos han hecho invisibles. La caridad nos urge, dice San Pablo, una frase que cogió con fuerza San Vicente de Paúl. La caridad nos urge, nos mete prisa, deprisa, sin pensarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, pero hay algo que os decía en lo que yo no había quizá meditado, no sé, y el Señor pues este año me ha concedido la gracia y por eso decía que os lo comparto. Porque cuando María, después de estar estos 3 meses en casa de Isabel, María vuelve a Nazaret y vuelve ya con los signos del embarazo. Con los signos del embarazo. Y esto, fijaros, es el comienzo de la cruz para María y para José. ¿Por qué? Si José acepta ante el pueblo que ese hijo es suyo, tanto María como José se convierten en pecadores públicos, en publicanos, que era como lo peor que uno podía ser en la sociedad judía era ser publicano, un pecador público. ¿Por qué? Porque María y José estaban desposados, pero no se habían casado, por lo tanto no tenían todavía derecho a convivir. Por lo tanto, ese hijo era fruto del pecado. Pero claro, si José no admite a ese niño como propio, María es la que queda como una adúltera frente a José, o sea, ya no solamente teniendo un embarazo, un hijo fuera del matrimonio, sino encima con otro hombre que no es José. Por lo tanto,
María estaría obligada a ser apedreada. Por eso, fijaros, a veces las dudas de San José no se han comprendido, porque a veces hacemos una interpretación racionalista del Evangelio. San José no es que dude de la Virgen ni un instante. Cuando José ve a María que vuelve embarazada, José no duda un instante de que María sigue siendo fiel, sigue siendo virgen y que su cuerpo y su alma pertenecen al Señor. Y de que, sin entender absolutamente nada de qué ha pasado ni de cómo ha pasado, pero San José sabe que ha sucedido algo, una intervención sobrenatural. Ni sabe qué ha pasado ni cómo, y muchísimo menos su gran problema es ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Pero fijaros, no solo qué dilema, sino qué sufrimiento. Precisamente María y José, los dos más santos, más puros, iba a decir como los ángeles, más que los ángeles, esos corazones entregados al Señor que tienen que pasar ante la sociedad como pecadores. Y yo leía algo que, como os decía, me ha dado mucha luz, porque el niño Jesús nace ya con el signo de pasar por un pecador. Porque en Nazaret era un pueblo de 100 habitantes, poco más o menos como Garciotuno, Nuño Gómez, en el que todo el mundo se conocía. Y fijaros, Jesús nace señalado. Este es fruto del pecado y sus padres son unos pecadores, son unos publicanos. ¡Qué duro! No me digáis qué duro por lo que tuvo que pasar la Virgen, por lo que tuvo que pasar San José. Porque claro, San José en el momento en el que recibe la visita del ángel, igual, inmediatamente, dice el Evangelio, tomó a María, su mujer, y se la llevó a su casa. ¿Por qué? Porque era la única manera de proteger a María. ¿Entendéis la profundidad de esto? María y José, Jesús nace ya bajo el signo de la cruz. Jesús nace ya, como dice la carta a los Hebreos, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nuestra salvación, por nuestra justificación. Lo que ocurrió el Viernes Santo, Jesús cargando con tu pecado, con mi pecado, del que él era inocente, sufriendo el mayor de los tormentos reservado a los peores criminales y esclavos, que es la crucifixión, y puesto entre dos asesinos. La gente, lo que aquel Viernes Santo vio fue a 3 asesinos, a 3 condenados a muerte, y Jesús en medio de aquellos dos, que no eran 2 monjitas de la caridad, eran 2 asesinos, posiblemente terroristas, y Jesús en medio. Esto es tremendo, porque esto es el amor de Dios. Y comprender esto es comprender, entrar en un aspecto muy profundo del misterio de Belén, y es que ese niño nace ya como Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tomándolo y cargándolo sobre sí en su corazón. Estos días en los que María estuvo en casa de Zacarías, en casa de Isabel, imaginaros qué tormento también, cuántas tentaciones, porque María seguramente también fue tentada. Si lo fue Jesús, lo tuvo que ser María, aunque no lo sepamos, aunque no nos conste, pero cuánto sufrimiento María pensando, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará cuando vuelva? ¿Y cómo lo entenderá José? ¿Y qué pensarán mis padres? ¿Y qué pensarán mis amigas? Y al final, María, como decíamos ayer, vive en esa actitud fiat. Confío en ti, me abandono en tus manos. No sé qué va a pasar, pero me fío de ti, Señor. ¿Cuántas veces, cuantísimas veces sufrimos más pensando en lo que va a pasar que luego cuando llega, muchas veces Dios actúa y nos lo pone tan fácil? El Señor abre el camino y el Señor hace
Todo eso que nos parecía a nosotros un imperio, todo eso que humanamente parecía que no tenía luz, que no tenía solución, y Dios abre el camino y nos lo hace todo tremendamente fácil. Vamos a pedirle a la Virgen y a San José que estos días, en medio de todo este jaleo, de las fiestas, de los regalos, de las luces, de todo esto, seamos capaces de entrar en este misterio de amor y redención. Este misterio que anticipa ya el Viernes Santo en ese pesebre de madera, anticipo de la cruz de Cristo, donde el Cordero Inmaculado, Jesucristo, nace ya tomando sobre sí nuestro pecado, salvándonos de nuestro pecado, purificándolo, abrazándolo, inmolándolo en su cuerpo y en su corazón. Que así sea.